día lo dedicamos al cine, porque el proyecto que estamos tratando de pensar juntos, digamos, tiene que ver con esto de la salida didáctica y con una producción audiovisual o cinematográfica en esa salida. Por eso el tercer día se lo dedicamos un poco a pensar no solo el lenguaje cinematográfico, sino qué significa mirar el mundo con una cámara, pero mirarlo también estudiosamente, ¿no? Y pensar un poco esa idea de una mirada de qué es el cine. Por eso siempre empezamos siempre con una pregunta muy ontológica, ¿no? ¿Qué es? ¿No? Esa es la pregunta ontológica por excelencia, digamos, ¿no? Y nos preguntamos un poco qué es el cine y qué es en particular o qué podríamos entender como un cine de estudio, ¿no? Ahí Un está. cine estudioso. Eso te iba a preguntar, capaz que profundizar un poco con esta idea del estudio, porque es una palabra que está como muy cargada Claro. en esto que estuvimos conversando, que no es de cualquier manera, no es decir, estudio como de una forma liviana, digamos, ¿no? No, y es verdad que siempre que uno reflexiona, las palabras son muy importantes, digamos, ¿no? Las cosas no se pueden llamar de cualquier manera y a veces uno usa palabras como si fueran sinónimos, pero cada palabra también marca una manera de darle forma a lo que hacemos. Entonces, de alguna manera, hemos elegido tratar de, a partir del estudio, poder marcar un poco esa relación, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho que ver con esto del oficio. El oficio de profesor, de profesora, también tiene que ver con esa especie, no solo de tener un mundo propio, que es la propia docencia, sino de poder presentarle el mundo a nuestros estudiantes y cuidar que se mantenga esa relación con el mundo, ¿no? Es como custodiar cierta atención con el mundo. Y eso fue un poco nuestra charla del tercer día de encuentro, donde pensábamos esto de qué es un cine estudioso, ¿no? Cómo usar el cine en ese sentido estudioso, ¿no? Cuando el cine se transforma en un cine estudioso. Y para decir una cosa breve sobre eso, ¿no? Podríamos decir, una cosa es pensar que el cine es una reproducción, ¿no? Una representación del mundo, y otra cosa es pensar que el cine es una manera de ponernos en relación con el mundo, ¿no? Lo que hace el cine, yo diría, no es representar el mundo, no es comunicar una información, sino es disponernos de determinada manera, hacernos entrar en el mundo de determinada manera, y por eso lo que se construye con la cámara es una mirada, ¿no? Lo que importa no es ni el objeto ni el sujeto, sino la propia mirada, la propia relación. Y el cine es estudioso en la medida en que mantiene ese tipo de mirada que tiene que ver con cuidar el mundo, con abrir el mundo, con desarrollar una técnica que permita revelar ese mundo que está. Por eso decía lo de Heidegger, ¿no? Esto de que la técnica lo que hace es que el mundo se revele, ¿no? Que el mundo aparezca, y por eso saber manejar una cámara no solo es una competencia, es una manera por medio de la cual el mundo aparece para nosotros y aparece de determinada manera. Por ejemplo, en nuestra sociedad mercantil, yo diría, la categoría ontológica por excelencia es la mercancía, ¿no? Todo aparece para nosotros como mercancía. Entonces la gente no siente que tiene una casa, siente que tiene, no sé, $1.000.000, no sé cuánto vale una casa, depende de la casa, ¿no? Bueno, un poco menos. Pero bueno, uno puede decir así, no tiene un auto, tiene el valor de un auto, ¿no? No tiene una casa, tiene el valor de una casa. Y mucha gente hace eso, ¿no? Todo lo que tiene lo piensa en valor, ¿no? En valor abstracto. Pero claro, así no se pueden usar las cosas, ¿no? Porque si uno tiene un auto que es un valor, entonces lo va a querer vender. Por lo tanto, para poderlo vender no le va a hacer muchos kilómetros, porque si no el auto pierde valor. Por ejemplo, yo vivo en Río y viajo todos los veranos en auto a Argentina, porque me gusta viajar en auto. Claro, mi auto tiene 250.000 kilómetros, porque ya he hecho muchos viajes a Argentina. Es un auto invendible, digamos, ¿no? Claro. Pero bueno, si uno quiere su auto y le gusta viajar, el auto no puede ser un valor, tiene que ser una cosa, ¿no? Entonces, cuando uno usa el mundo por el mundo mismo, el mundo está hecho de cosas que se pueden usar y que se pueden habitar, digamos. Ahora, cuando todo es un valor, nuestra relación con el mundo se empobrece, porque bueno, yo no voy a usar el auto porque va a tener muchos kilómetros, no lo voy a poder vender. No le voy a poner, qué sé yo, una calcomanía porque después va a perder valor, porque tiene que estar bien original. Claro. Digo, es un ejemplo bobo, pero funciona con todo, ¿no? Así, no se puede usar lo que se va a vender.
y lo que se usa no se vende, ¿no? Así, lo que uno quiere de verdad no se vende, no se compra ni se vende, son las cosas que te acompañan en la vida, ¿no? Uno no vende los recuerdos, no vende, qué sé yo, los objetos queridos de la infancia. Entonces también podría decir, bueno, cuando uno tiene una cabeza mercantil, el mundo aparece como mercancía. Y los saberes también. Claro, y los saberes aparecen como mercancía, son competencias, así, los saberes aparecen como mercancía, los gestos aparecen como mercancía. Esto de hoy, las personas producen un perfil en las redes sociales que es como producir una especie de mercadería, ¿no? Porque yo tengo que mostrar una imagen de mí que me haga vendible, digamos, que sea seductora, ¿no? Esta cosa de nadie quiere estar con alguien deprimido, entonces hay que siempre poner cosas alegres, no sé, qué sé yo, por decirlo, ¿no? Pero digo, todo se produce un poco en ese sentido de la mercancía. Entonces, el mundo, cuando uno tiene esa cabeza, solo aparece como mercancía. Ahora, hay determinadas miradas que hacen aparecer el mundo como otra cosa, ¿no? Entonces, yo diría, lo que uno admira en las buenas películas es esa manera que aparece el mundo, ¿no? Uno dice, bueno, ese mundo aparece una cosa que parecía insignificante, ¿no? Una escena cotidiana, un gesto, qué sé yo, que en la vida cotidiana pasaría desapercibido, en el cine se vuelve monumental, ¿no? Porque cuando el cine filma determinadas cosas cotidianas, yo no sé, yo tengo mucha esa sensación, ¿no? Alguien, no sé, se levanta a la mañana, se prepara un café, hay una luz bonita en la mañana y uno siente, porque a uno también le pasa, uno tiene mañanas de esas bonitas en la casa, pero vistas en la pantalla, es como que eso adquiere más, se torna más real que la propia mañana de uno, ¿no? Porque uno la está viendo y dice, ya qué lindo, o sea, hay algo ahí, es como si el mundo creciera, ¿no? Entonces, me parece que el cine, mucho más que un instrumento de registro, el cine hace eso, monumentaliza o amplifica una forma de aparecer del mundo, ¿no? Mientras que la mercantilización empobrece el aparecimiento del mundo. Y tal vez lo que hay en el mundo es lo mismo, ¿no? Claro. Es simplemente la manera en que se mira. Por eso, tal vez para cerrar esto, yo diría que un cine estudioso es un cine que mira el mundo estudiosamente. Y eso quiere decir que lo mira con cuidado, con delicadeza, con intimidad. Y varias de esas características son las características del artesano, digamos, ¿no? El artesano mira la madera como el cine estudioso mira el mundo. Por eso es también un poco, que yo diría, el oficio docente es un oficio artesanal, porque es la única forma que corresponde a lo que hace, ¿no? Porque si uno trabaja como docente en una lógica mercantil, se empobrece la propia actividad, digamos, pero por dentro, ¿no? Así, ¿no? Sí, No es sí. que se pueda ser docente de cualquier manera. Hay una manera como más digna de habitar la profesión, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la mirada estudiosa tendría un poco, compartiría esas características con el artesanato, de ser delicada, de poder tomar sus propias decisiones, ¿no? Porque para filmar el mundo uno tiene que poder usar las herramientas que el cine da, y a través de esa técnica revelar ese mundo posible, ¿no? Un poco en ese sentido de la técnica tal como la describe. Y eso Heidegger. se aplica a la escuela y se aplica al viaje. Claro, exacto. Si el viaje es un viaje pedagógico, si es un viaje educativo, justamente es un viaje en el cual se desarrolla una cierta manera de mirar el mundo, ¿no? Porque uno puede viajar como turista y viaja y tal vez va al mismo lugar, pero el mundo se revela de otra manera, ¿no? Porque no es exactamente el viaje lo que revela el mundo, sino el tipo de mirada. Entonces yo creo que ahí lo que hace un profesor es como acompañar y custodiar esa mirada estudiosa y decirle a los estudiantes, bueno, esperen un poquito, así, a ver, filmémoslo un poco más largo, prestémosle más atención, veamos qué es lo que vale la pena filmar, no sé, seamos lentos, seamos cuidadosos, ¿no? Como si el profesor o la profesora, digamos, acompañando ese viaje pedagógico, lo que hiciera fuese mantener un poco o cuidar ese tipo de mirada, ¿no? O ese tipo de atención estudiosa. Bueno, Maxi, muchísimas gracias. Creo que podríamos dejar por acá. Quedó muy claro, muy lindo. Bueno, Gracias. gracias.